Día, mi nombre es Julio César Párez Arceo, soy estudiante de la Universidad del Caribe, actualmente en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional, y hoy les voy a hablar un poco sobre la identidad y cultura de México. Para empezar, México es un país que es muy diverso. México está compuesto por el resultado de muchísimos cambios a lo largo del tiempo, y todo esto ha causado una identidad compleja y muy diversa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Vamos a hablar primero sobre la identidad nacional, lo que es mexicano, como lo conocemos. La identidad mexicana es un concepto que se ha ido construyendo a lo largo de la historia y ha sido influenciada por muchísimos eventos, tanto sociales como políticos y culturales. Y esta identidad se ha ido formando desde civilizaciones prehispánicas, como los aztecas y los mayas, quienes también ya tenían una identidad establecida. A lo largo del tiempo, México se ha hecho una mezcla entre lo indígena, lo colonial, lo europeo, lo moderno como lo conocemos ahora, y continúa cambiando bastante. Vamos a pasar ahora a hablar sobre las identidades regionales, la pérdida de valores, y a medida que el mundo ha cambiado y nos hemos modernizado y todo, se observa un gran cambio en cómo percibimos nuestras propias tradiciones, nuestras propias raíces. Y los mexicanos, especialmente en áreas urbanas, pues hemos experimentado un cambio en la forma en la que percibimos nuestras costumbres, nuestros rituales, nuestras propias tradiciones. Y eso es una característica del país. La pérdida de estos valores, como el respeto a los ancestros, la solidaridad comunitaria y más que nada el sentido de pertenencia que caracteriza tanto al mexicano, ha hecho que haya crisis en muchas regiones, ha llevado a muchas personas a preguntarse en realidad qué es lo que caracteriza a un mexicano, qué es lo que es ser un mexicano. Y bueno, esto nos lleva al sentido de pertenencia y al cambio de los paradigmas que tenemos. Los cambios que México ha vivido en sus paradigmas, más que nada en las últimas décadas, como la migración a grandes ciudades del mundo, transforma la manera en la que nos identificamos y en la que vemos nuestro propio país. En muchos casos, las personas se trasladan, migran a otras grandes ciudades más avanzadas en cuanto a economía y otras cuestiones, y pierden ese contacto con sus tradiciones. Esto lo que crea es un sentido de pertenencia que se divide. Por un lado intentamos conservar nuestra identidad, pero también nos vemos orillados a llevar la nueva identidad de los nuevos lugares en los que estamos, de los nuevos entornos en los que convivimos, y se pierde ese sentido de tradición. Hablando sobre el cambio cultural regional, pues el cambio cultural regional es otro de los temas importantes cuando hablamos de la identidad del mexicano. En México las regiones, el cambio entre las regiones es muy marcado. Tienen su propio sentido de identidad y su propio sentido de pertenencia. No es lo mismo ser un mexicano en Yucatán que ser un mexicano en Guerrero o un mexicano en Ciudad de México. Y esta diversidad caracteriza mucho a México. Eh, Cuando hablamos de identidad, podemos hablar sobre identidad individual y colectiva. Podemos dividirlas en esas dos ramas. Cuando hablamos sobre identidad individual, cada individuo tiene su propia identidad, cada individuo tiene formada su identidad a partir de sus experiencias, sus entornos, todas sus vivencias. Y por otro lado tenemos la identidad colectiva, que es la forma en la que las personas se sienten parte de un grupo o de una comunidad, nación, cultura, etcétera. Algo que aporta muchísimo a este sentido de pertenencia, ese sentido de identidad colectiva, es el cine mexicano. El cine mexicano juega un papel crucial en esta identidad y desde sus inicios ha reflejado diferentes preocupaciones, valores, conflictos, todo lo que define a México desde tiempos anteriores. El cine ha servido como una plataforma que representa la esencia del mexicano, sus luchas, sus sueños, entre otras cosas. Y además del cine también tenemos el muralismo mexicano, que es una expresión visual de todo esto también. Es otro de los pilares fundamentales en la construcción de la identidad de México. Surgió en la década de 1920 a partir de la Revolución Mexicana y
se buscaba transmitir un mensaje más político y más social hacia las masas y al mismo tiempo embellecer los diferentes lugares del país. Quiero concluir diciendo que la identidad de la cultura de México es un reflejo de todas las diferentes vivencias, todas sus tradiciones, el cambio constante entre lo tradicional, lo moderno. Y esta fusión es buena para México, hace que sea diverso, hace que sea grande. Y tenemos que comprender que pueden coexistir. El cambio entre lo moderno y lo tradicional no es algo que choca, es algo que se une, mientras mantengamos también nuestras raíces. El mexicano debe permanecer orgulloso, perteneciente, pero al mismo tiempo adaptarse y no frenarse ante el cambio y ante la evolución. Y pues eso sería todo. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Gracias.